Queda captado el momento en que trabajadores salen corriendo de la refinería Olmeca Dos Bocas al momento del incendio. De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió en la bodega de Coque porque sí, se está incendiando Dos Bocas. Otro incidente más en muy poco tiempo, en lo que va del año, sería prácticamente el tercer incidente y hay que hablar de esta situación. Se salió de control porque mientras en México se reporta un incendio en Dos Bocas, en Estados Unidos estalla un nuevo escándalo alrededor de Donald Trump. Hasta Melania salió a romper el silencio sobre Jeffrey Epstein. Y por si fuera poco, vuelven a hablar de una tregua en la guerra otra vez y entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué está pasando realmente? ¿Son hechos aislados? ¿O estamos viendo señales de que algo más grande se está desacomodando? Porque aquí se juntan crisis energéticas, tensiones internacionales y escándalos políticos. Y normalmente esto no es coincidencia. Lo que está ocurriendo ahora mismo podría tener consecuencias mucho más profundas de lo que parece. Noticiosos, yo soy Yasira Handal. Comenzamos. Se reportó un fuerte incendio en la bodega de coque de la refinería Olmeca Dos Bocas, según lo informado por Petróleos Mexicanos. La situación está siendo atendida ya por los cuerpos de emergencia de la zona y hasta el momento no se han registrado personas lesionadas. Lo único que sí se ha registrado hasta este momento, pues es mucha carroñería política. ¿Por qué? Pues porque se incendia Dos Bocas e inmediatamente salen varios personajes, pues a dar, vamos a decir, su humilde punto de vista. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, dice: vean el resultado de que el país esté gobernado por una bola de ineptos de Morena. Esto es lo que dice Alejandro Moreno para tratar de salvar a su partido. Dice: ahí está la refinería Dos Bocas, que prometieron como orgullo nacional, hoy es noticia por incendios, sobrecostos y fallas. Miles de millones de pesos que salieron del bolsillo de los mexicanos para alimentar un proyecto mal planeado, mal ejecutado y mal supervisado. Y aquí a mí lo que me llama la atención, honestamente, es cómo a Alejandro Moreno le interesa muchísimo el dinero que sale del bolsillo de los mexicanos y se destina a proyectos mal planeados, mal ejecutados y mal supervisados. ¿Cuántos de esos proyectos tiene cargando a cuestas PRI, los gobiernos priistas o incluso Alejandro Moreno nada más como dirigente del Partido Revolucionario Institucional? Dice Alejandro Moreno, además, no es un hecho aislado, es el retrato completo de su incapacidad, improvisación, caprichos y cero conocimiento técnico. México no se merece funcionarios rebasados ni experimentos ideológicos que ponen en riesgo vidas y dinero público. ¿Por qué el comentario de Alejandro Moreno? Pues porque ahora más que nunca se reforzó que López Obrador tenía razón. Al construir refinerías, al recuperar la soberanía energética, porque no nos vimos en problemas con la guerra en Medio Oriente. Dice Alito Moreno que la incompetencia cuesta seguridad, confianza y futuro y que con el PRI estaríamos hablando de buenos resultados, no de puros fracasos. Pero ¿qué es lo que proponía el PRI? ¿Cuál era el camino al que nos llevaba el PRI con sus reformas energéticas? ¿Cómo nos hubiera ido si hubieran avanzado las reformas del PRI, de Enrique Peña Nieto? ¿Cómo nos hubiera ido con esta guerra? ¿Cómo nos hubiera ido incluso en la pandemia? Alejandro Moreno pues hace uso de la carroñería política y comparte varias imágenes del incendio en Dos Bocas, mientras que Claudia Sheinbaum ya emitió un comunicado. Dice la presidenta de México que el director de Pemex y el gerente de la refinería Olmeca informaron que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado. Hasta el momento, dice, no se reportan personas lesionadas y en las labores participan 150 elementos de Pemex con el apoyo de personal de la Marina, Defensa y del gobierno estatal. Pemex continuará informando a través de sus canales oficiales, es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, es la información que se tiene hasta este momento. Y lo que les digo, pues Claudia Sheinbaum, la presidenta, informó mientras que la derecha mexicana está gozosa porque piensan que pueden empezar a hacer un festejo con lo ocurrido en Dos Bocas. Piensan que pueden empezar a hacer todo un festejo para decir, pues, que López Obrador realmente estaba equivocado. Y aquí es donde yo te hago la pregunta. Una pregunta bastante incómoda, para ser honesto. ¿Es una coincidencia? ¿De verdad será una coincidencia? ¿Será pura casualidad? Que en lo que va del año, en Dos Bocas han ocurrido ya varios incidentes por demás sospechosos. Desde manifestaciones por un grupo de padres que de pronto empezaron a quejarse porque una escuela estaba cerca
Desde la explosión que vimos también en Dos Bocas, desde este derrame que hubo y que afectó las costas de Veracruz, hasta lo que hoy vemos, un incendio al interior de Dos Bocas. Son varios hechos que podrían ser aislados, pero parecen coincidencias y pareciera ser que alguien trabaja para manejar un discurso, para destruir la refinería. Aquí es donde el discurso se empieza a caer por su propio peso, Porque, por ejemplo, Alejandro Moreno, les decía yo, habla de sobrecostos, de fallas, de mala ejecución. Pero a Alito Moreno se le olvida algo que es fundamental. Se le olvida a Alejandro Moreno, básicamente, del modelo el que veníamos. Y ahí te van los datos duros. La reforma energética del 2013 de Enrique Peña Nieto apostó por abrir el sector a los privados y reducir la participación del Estado en refinación y producción. ¿Qué implicaba eso? Depender cada vez más del exterior, especialmente de Estados Unidos. Y aquí viene lo importante. Durante años México llegó a importar más del 70% de los combustibles que consumía. Entonces la pregunta es muy clara. En un escenario como el actual, con tensiones en Medio Oriente, con precios volátiles, ¿cómo le hubiera ido a un país completamente dependiente del exterior? Porque una cosa es criticar un proyecto y otra muy distinta es no tener alternativa. Critican el proyecto, pero no explican el riesgo de no tenerlo. Y aquí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve estratégico. Porque no hablamos solamente de una refinería. Se trata de si el país quiere depender o quiere tener margen de maniobra. Y mientras se lance ese discurso, pues hay otros temas que también están estallando. Y yo les digo, en medio de todo esto, hay cosas muy sospechosas. Hay temas muy sospechosos. A ver, no puede ser una casualidad, les decía yo, tantos incidentes tan solo en este año, todos ellos relacionados a Pemex y a Dos Bocas. Desde un derrame que afectó las costas de Veracruz, desde el incendio que hubo a las afueras de Dos Bocas también, que le quitó la vida a algunas personas, desde manifestaciones de los papás en contra de la refinería, que porque estaba contaminando, y ahora este nuevo incendio. Todo esto, les digo, no puede ser coincidencia. Y luego vemos una campaña que ha empezado para desprestigiar los megaproyectos que construyó Andrés Manuel López Obrador. ¿Saben quién encabeza esa campaña, además de los políticos de siempre, Alito Moreno y otros tantos? Nada más y nada menos que Azucena Oresti. ¿Cómo se desmiente lo que dice Azucena? Pues qué pena, ¿no? Que lo tengamos que seguir recordando por toda la herencia que dejó, la mala herencia que dejó a este gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador. Qué pena que lo tengamos que seguir recordando cuando, pues ojalá quedara en el olvido, pero debe muchas explicaciones. Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el tren interoceánico, el tren Maya, ¿qué pasó, por ejemplo, con otros proyectos que tenía el señor Andrés Manuel López Obrador? La deuda, los 10 pesos de la gasolina y bueno, pues un larguísimo etcétera que él no ha salido a dar ninguna explicación, ni tampoco los funcionarios que, bueno, pues pareciera que tienen la encomienda de defenderlo, de protegerlo a toda costa, como parece ser en este caso, porque, bueno, pues es imposible que el tren hubiera tenido ninguna falla y que el conductor, entre comillas, pudiera haber violado la velocidad sin que se activaran las alertas. O sea, nada más partamos de ahí. Lo básico y lo fundamental. Los culpables, los trabajadores. Y ahí, bueno, pues acaban con la vida, desafortunadamente, de 3 familias. Pues qué pena, ¿no? Que lo tengamos que seguir recordando por... Eso es lo que dice Azucena Oresti. Casualmente, y para contraponerse, su mismo compañero de trabajo, su mismo compañero, Joaquín López Dóriga, pues es quien termina contradiciéndola. Por ejemplo, Joaquín López Dóriga, en cuanto al AIFA, dice que es un gran aeropuerto. Yo he usado el AIFA y la verdad que sí es un gran aeropuerto. Y me da, el otro día se lo decía al almirante director del AICM, que pues tienen ahí... No hay que sacar ni el celular, ni la computadora, ni el iPad. Ya tienen el sistema que tienen, por ejemplo, en Nueva York o en Boston. Sí, estas plataformas tecnológicas con las que están equipadas los puntos de inspección y el sistema
que revise el equipaje que va al compartimentaje de carga del avión, el equipaje documentado. Tiene un software que en función del peso atómico y densidad de la materia se puede identificar si es sustancia prohibida o peligrosa. Y en 3 segundos lo envía a una segunda revisión. Y eso agiliza mucho y tenemos una satisfacción del pasajero en el tiempo de espera pues muy alta, porque 20-25 minutos a partir de que llega al mostrador de la aerolínea hasta la sala de abordar es el tiempo que se tarda. Entonces, pues ahora sí que a quién creerle. Y les digo, todo esto no es una coincidencia, ¿eh? No puede ser una coincidencia. ¿O tú qué dices? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sea casualidad? Tantos incidentes en Dos Bocas, ¿creen ustedes realmente que sea una simple coincidencia todo lo que ha estado pasando y luego encima tener estas narrativas de una oposición que se alinea y que se alía además con diferentes actores mediáticos para desprestigiar megaobras de la 4T, incluidas Dos Bocas? Ustedes tienen la última palabra, pero los hechos están sobre la mesa y se están metiendo el pie solitos. Habrá que investigar cuáles son las causas del incendio de Dos Bocas. Y les digo, aquí es donde el tema empieza a levantar pues muchísimas más preguntas. Porque no solamente estamos hablando de un simple incidente. Estamos hablando, repito, de varios. Estamos hablando otra vez de varios eventos en torno a Dos Bocas y al sector energético en muy poco tiempo. Incendios, reportes de fallas, señalamientos mediáticos constantes, y hay un punto que no se puede ignorar. Durante años la oposición repitió una y otra vez que esa refinería iba a fracasar, que no iba a funcionar, que iba a ser un desastre. Y ahora valdría la pena plantearnos si eso era realmente un señalamiento al aire o era una amenaza. Porque cuando empiezan a aparecer incidentes, la pregunta es inevitable. ¿Estamos frente a problemas propios de una obra de esta magnitud o frente a una narrativa que durante años se ha intentado posicionar? Porque cuando un discurso se repite durante tanto tiempo y después cada evento se usa para confirmarlo, deja de ser solo crítica. Y entonces empieza a aparecer algo más estructurado. No es solamente lo que pasa, es cómo lo usan. Y luego tenemos otra vez a personajes como Azucena Oresti, convencidos de que todo lo que hace López Obrador estuvo mal, convencidísimos además de criticar los megaproyectos de la 4T. Dicen que todo está mal, que todo falló, que todo fue un error. Bueno, pues entonces vamos a explicarnos las cosas con datos. Y ahí van los datos duros para Azucena Oresti. Antes de la política energética, México llegó a importar más del 70% de las gasolinas que consumía, antes de que llegara la 4T. Estos son los datos duros. Esa dependencia significaba que cualquier crisis internacional, como la que vemos hoy, pegaba directamente a los precios y al abasto. Las grandes petroleras del mundo, públicas y privadas, tienen incidentes operativos constantemente, y eso no significa que todo el sistema sea un fracaso. Entonces, el argumento de que un incidente define todo el proyecto, pues no es análisis, es propaganda. Un incendio no define una estrategia energética, y lo más curioso es que quienes hoy critican estos proyectos fueron los mismos que le apostaron por depender del exterior. La pregunta es muy simple. ¿Prefieren un país con margen de maniobra o un país totalmente independiente? Porque eso sí tiene consecuencias reales. Entonces, hay que poner mucha atención a cómo se desarrolla la situación en torno a Dos Bocas, en torno a Pemex, en torno a las refinerías y a la soberanía energética de nuestro país, porque aquí podría haber gato encerrado. Y hablando también de gato encerrado, bueno, pues parece ser que lo único que se incendia no es Dos Bocas, sino que también los escándalos en Estados Unidos, los escándalos que envuelven al presidente Donald Trump. Porque, a ver, empezó una guerra de amenazas arancelarias, se metió en Venezuela, amenazó con Groenlandia, empezó la guerra en Medio Oriente, luego la pausó, ¿y todo para qué? Para tapar el escándalo de los archivos Epstein. ¿Y para qué? Para que ahora salga Melania Trump a hablar y a retomar el tema de Jeffrey Epstein y dar declaraciones.
Good afternoon. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. Good afternoon. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance. Imagínense ustedes haber armado guerras, haber hecho y lanzado amenazas por el mundo, haberse querido apoderar de Medio Oriente, de América Latina, de Groenlandia, para evitar hablar del caso de Jeffrey Epstein y todo, ¿para qué? Para que al final fuera la misma esposa de Donald Trump, Melania, quien terminara retomando el caso de Jeffrey Epstein, quien terminara recordándole a la nación, pues justamente a la nación y al mundo, pues justamente por qué fue que empezó tanto alboroto y tanta desesperación del presidente de los Estados Unidos por llamar la atención, pero por otras cosas distintas. Aquí empiezan a aparecer los datos que no se dicen tan fácil. El caso Epstein no es un tema menor ni reciente. Jeffrey Epstein fue arrestado en 2019 por tráfico de menores. Murió ese mismo año en una cárcel federal en Nueva York, en circunstancias que oficialmente se catalogaron como que se quitó la vida, aunque hasta hoy siguen existiendo dudas sobre lo que ocurrió. Ahora, durante años, Epstein mantuvo contacto con figuras políticas, empresariales y mediáticas de alto nivel en Estados Unidos y otros países. Y en esos registros han aparecido nombres vinculados al círculo político estadounidense. En los últimos meses, se desclasificaron documentos judiciales que volvieron a poner el caso en la conversación pública y luego se taparon con guerras y con amenazas arancelarias. Pero ahora se reactivan los cuestionamientos sobre quiénes estuvieron relacionados y qué tanto se sabía. Cuando vuelve a aparecer este tema en medio de tensiones internacionales, la pregunta no es menor. No hablamos de un escándalo nuevo. Es un escándalo que nunca se cerró. Y mientras este caso se reactiva, también se empiezan a ver fracturas dentro del propio entorno político de los Estados Unidos. Y Donald Trump de pronto también pareciera ser que está más desesperado que nunca. Fíjense, en medio de todo esto, de toda esta situación, resulta que ahora a Donald Trump se le ocurrió arremeter en contra de varios comunicadores conservadores. Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones, quienes recientemente comenzaron a criticar a Trump por la guerra contra Irán, los archivos de Epstein y otras acciones que consideran contrarias a su agenda de MAGA y Estados Unidos primero. En esta publicación, el presidente Donald Trump, pues como ya es costumbre, dedicó algunas palabras para atacar a los comunicadores que, bueno, hay que decirlo en teoría, pues eran sus simpatizantes. En la publicación se refiere a los comentaristas mencionándolos como personas con un bajo coeficiente intelectual. También les dice que son estúpidas, locas y alborotadoras, así tal cual, quienes según él tienen podcast de tercera categoría, pero nadie habla de ellos y sus puntos de vista son opuestos a los de MAGA. Eso es lo que dice Donald Trump. Y termina siendo otra vez un golpe bajo para el presidente de los Estados Unidos. Un golpe muy bajo, porque ya vimos que no solamente quienes antes eran sus aliados ahora están pidiendo su destitución. Vemos que es su esposa quien retoma el caso de Jeffrey Epstein. Y luego vemos que comentaristas que son conservadores, pues le reclaman también. No es solo crítica desde afuera, es una fractura desde adentro. Porque estas figuras a las que hoy critica Donald Trump, pues antes lo respaldaban. Y esto rompe con la narrativa original de Estados Unidos primero, con evitar guerras en el extranjero. Este no es un grupo menor. Estamos hablando de algunos de los comunicadores más influyentes dentro del electorado conservador de Estados Unidos, con audiencias de millones de personas
previo a unas elecciones intermedias que los republicanos tienen que ganar. En procesos electorales anteriores, este tipo de voces fueron fundamentales para impulsar la imagen y el discurso de Trump. Entonces, cuando empiezan a marcar distancia, no es un detallito menor, es una señal política. Porque cuando los tuyos te cuestionas, el problema ya no es externo. Y la pregunta es inevitable. ¿Estamos viendo una diferencia de opinión o una ruptura dentro del movimiento que lo llevó al poder? Esto ya no es solamente de política internacional, empieza a ser un problema interno y quién sabe si Donald Trump esté listo para enfrentarlo. Los estoy leyendo, dicen por acá, ese nuevo incendio de Dos Bocas ya es un complot que viene desde adentro de la planta. Son señalamientos muy fuertes, pero que valdría la pena que se hiciera una investigación al respecto, porque es muy sospechoso todo lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando en Dos Bocas? Pues hubo un incendio que hasta el momento se dice ya está controlado, pero pues habrá que estar bien pendientes de cuáles fueron las causas de ese incendio. Dicen por acá fue sabotaje también. Es tonto el que se alegra por el incendio de Dos Bocas. ¿Cuántas veces les he dicho a esos encargados de seguridad? Valen nada, dicen por acá también muy enojados. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Déjenme sus opiniones y sus comentarios y vamos a hablar de algo insólito. No vas a creer lo que pasó. En medio de tantas sorpresas, pues ocurrió otra más. Resulta que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dio su primera entrevista a un medio estadounidense. Así fue como reaccionó el gobernante al ser cuestionado sobre si renunciaría al poder para salvar a Cuba durante una entrevista en Meet the Press con Kristen Welker. ¿Estaría usted dispuesto a dimitir con tal de salvar a Cuba, al pueblo de Cuba? Tú que eres una periodista importante, reconocida. ¿Le has hecho esa pregunta a algún otro presidente? Si se lo pidiera en los Estados Unidos. Porque es una de las condiciones que está imponiendo los Estados Unidos. Te explico, ¿tú le hubieras hecho esa pregunta a otro presidente en el mundo? ¿Se la has hecho a otro presidente? Yo hago preguntas difíciles a otros presidentes. Yo hago preguntas muy difíciles al presidente Trump. ¿Es una pregunta tuya o es una pregunta del Departamento de Estado o del gobierno de los Estados Unidos? Mi pregunta es, porque es una de las cosas que hemos oído del gobierno de los Estados Unidos con respecto a Cuba. Si ellos se lo pidieran, por tu sinceridad, voy a asumir que la haces precisamente por esas cosas. ¿Estaría usted dispuesto a Pues sí se enojó Miguel Díaz-Canel ante este cuestionamiento y preguntó si era un cuestionamiento directo de la reportera o mandamiento del Departamento de Estado. Y él no solamente rechazó la idea de renunciar, sino que también defendió el modelo político de la isla y responsabilizó a las sanciones externas por la situación económica del país. Y aquí está lo interesante. Cuando un gobierno que históricamente ha sido hermético decide hablar en un medio estadounidense de alto perfil, no es casualidad. No es apertura, es mensaje. ¿A quién le está hablando realmente Díaz-Canel? ¿A su población o al escenario internacional? Porque esto ocurre justo en un momento en donde la región también se está moviendo y donde las tensiones globales están obligando a todos a posicionarse. Y mientras unos fijan postura, hay otros que están haciendo el ridículo en pleno debate político. Porque sí, tal cual. Hay quienes siguen haciendo el ridículo en toda la extensión de la palabra. Es el caso, nada más y nada menos que de Luisa Gutiérrez, quien es del PAN en la Ciudad de México, y hizo tremendo ridículo en vivo al afirmar que los gobiernos panistas han sido los mejores según la ONU. Pero eso es mentira. Vamos a comprobarle que es mentira. Y bueno, ojalá y nos podamos quitar los colores partidistas nada más para este tema e intentar encontrar estrategias para poderlo resolver. A ver, sin duda, solamente creo que es importante entender las facultades de cada uno, sobre todo porque se tiende a buscar culpables donde no los hay o incluso más bien soluciones, una falsa narrativa. ¿no? Soluciones. Sí. Pero lo cierto es que, mira, yo justo por eso creo que las soluciones que se han dado es desde los gobiernos, particularmente de Acción Nacional, y no dicho por nosotros, sino por la ONU, que son los mejores gobiernos en Latinoamérica. ¿Qué? ¿La ONU? Sí, de verdad, no, te lo paso. También quiero saber la ONU calificada. Claro, sí. ¿En serio?
¿En serio no sabía? Hasta me sorprende que no sepan este tipo de cosas. Y ustedes que ya no quieren los del PRI aliarse con ellos, son los mejores gobiernos del mundo, según la ONU. Siendo coalición. Oiga, no, Pero a ver, ¿cuánto tiempo? 30 segundos, todos tuyos, Luisa Gutiérrez. Perdón. Es que si esto... Ay, no. Vean nada más la cantidad de risas y de burlas que provocó esta declaración de la dirigente panista de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque esto ya es otro nivel. A ver, la ONU dijo que los gobiernos del PAN son los mejores de Latinoamérica. Por supuesto que no. No existe ningún informe oficial de las Naciones Unidas que afirme eso. Y ahí te van los datos. Para empezar, la ONU no hace rankings políticos de mejores gobiernos en esos términos. Lo que sí hace es evaluar indicadores específicos como desarrollo humano, pobreza, desigualdad o gobernanza. Y si nos vamos a esos datos, el índice de desarrollo humano de México ha tenido avances graduales en distintas administraciones. Pero no hay ni un solo documento que diga que un partido en específico ha sido el mejor. Entonces, ¿de dónde sale ese argumento? Pues de la opinión y de la ocurrencia, no de la evidencia. Porque ese no es un dato, es un invento. Por eso todos se burlaron. Bueno, hasta los priistas, ahí está la mesa de debate. Hasta la representante del PRI se burló. Porque una cosa es defender una postura política y otra muy distinta es inventar datos a lo tonto. Entonces, si necesitan inventar un respaldo internacional, habría que preguntarnos qué tan sólido es su argumento. Y mientras se dicen estas cosas en público, hay otros temas que están pasando también en el país. Hay otros temas que están ocurriendo también y que vale la pena mencionar. El PAN, que ahora dice que son los mejores gobiernos que ha tenido México de acuerdo a la ONU, pues resulta que respaldaron a Silvano Aureoles, le colgaron la bandera de perseguido político junto con el PRI, por ejemplo, cuando eran aliados, incluso hasta lo veían y lo contemplaban como un presidenciable, y ahora resulta que el gobernador de Michoacán dice una posible fuga de Silvano Aureoles con apoyo de los grupos criminales, con apoyo del crimen organizado. Por eso yo he solicitado a la fiscal Ernestina Godoy que gire todas estas solicitudes de apoyo a Interpol, a todos los países con los que tenemos acuerdos en materia de justicia, para girar la ficha, girar una ficha precisamente roja, creo que le llaman, ¿no, Carlos? ¿Cómo le llaman? Ficha roja, ¿no? Ficha roja. Y ahora se acumula esta otra orden de aprehensión por el delito de homicidio. Esta última orden de aprehensión sí la giró un juez penal de Michoacán. Entonces tenemos una orden de aprehensión federal y una orden de aprehensión local que hay que cumplimentar. Hay una gran coordinación con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, para dar con el paradero y detener, cumplimentar la orden de aprehensión. Esta es una prioridad para nosotros, que se haga justicia a la población de Arantepacua, pero también que se haga justicia a todo el pueblo de Michoacán en el sentido de este fraude multimillonario de 3.600 millones de pesos. Entonces, 3.600 millones de pesos, y oficialmente quien la oposición consideraba como uno de sus mejores perfiles, incluso presidenciables, pues es un prófugo de la justicia. ¿Qué pasó con la refinería Dos Bocas? Bueno, Pemex en su último comunicado informó que el incendio se encuentra sofocado. El director general, Víctor Ramírez Padilla, se traslada al lugar para supervisar personalmente las labores. De manera preliminar, no se reportan personas lesionadas, y pues estas son las imágenes donde ya se sofocó finalmente el incendio, y las cuentas oficiales de Pemex serán quienes estarán informando sobre lo que continúa, sobre lo que sigue, y evidentemente también pues las investigaciones que corresponden referentes a todo este tema.
Vámonos con información internacional y es que Netanyahu ordena reabrir las negociaciones con Líbano para poder dar un plan de paz. Benjamin Netanyahu se abre a negociar un alto el fuego con el Líbano. El primer ministro israelí condiciona esas conversaciones a un desarme de Hezbollah, tal y como ha anunciado en un comunicado. La oferta llega después de días de intensos bombardeos de Israel sobre su país vecino. Benjamin Netanyahu se abre a negociar un alto el fuego con el Líbano. El primer ministro israelí condiciona esas conversaciones a un desarme de Hezbollah, tal y como ha anunciado en un desarme de Hezbollah, al menos eso es lo que está pidiendo Netanyahu para poder ponerle un alto total a la guerra, un alto total a esta situación que no solamente movió a Medio Oriente, sino que movió todos los mercados. Y mientras tanto, bueno, pues tenemos todavía muchísima más información hablando justamente de quienes eran considerados presidenciables para la oposición, de quienes son considerados perfiles relevantes en México. Pues tenemos al magnate Ricardo Salinas Pliego. Su fortuna cayó. Y ahora, como su fortuna va hacia abajo, pretende recuperarla ¿cómo? Convirtiéndose en presidente de este país. Fortuna de Salinas Pliego cae en 2026. Dentro de la lista de los millonarios más ricos de México, Salinas Pliego se vio opacado por el ascenso de Carlos Slim y Germán Larrea, quienes incrementaron sus fortunas de manera histórica, mientras la suya descendió 24% tras los problemas fiscales y financieros de Grupo Salinas, quedando muy por debajo en el ranking nacional. Ahí están todos los personajes que han desplazado a Ricardo Salinas Pliego, mientras que su sobrino pues dice que no se va a ir de México Salinas Pliego por una particular razón, y ya sabemos cuál: recuperar su fortuna. Entonces yo creo que mi tío, en los zapatos de él, yo creo que ve el entorno y dice, oye, pues si yo no hago algo al respecto, voy a tener que cerrar toda la tienda, o sea, cerrar mi desmadre y vámonos, me voy a vivir a Suiza. Él no batalla en nada, él ya tiene su vida hecha. O sea, le acaban de cobrar un dineral de impuestos y se fue a su barco que vale $120 millones. O sea, él ya está hecho y tiene una estructura detrás en muchos países donde puede poner sus inversiones, su capital, otros negocios, flujos, etcétera. Pero él, pudiendo hacer eso y largarse, dice, ¿sabes qué, cabrón? Esto es una injusticia y yo no voy a dejar morir a más de 1 millón de personas que están bajo el ala de mis empresas, güey. Entonces yo creo que mi tío, en los zapatos de él, yo creo que ve el entorno y dice, oye, pues si yo no hago algo al respecto, voy a tener que cerrar toda la tienda. O sea, él es el salvador que México estaba esperando, por eso él no se va a Suiza, no se va a otra parte, porque lo que Ricardo Salinas Pliego pues tiene como misión es rescatar al país. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum presume su aprobación en el país por las decisiones que toma y su forma de gobernar. Sí, es que se enojan mucho los adversarios políticos cada vez que sale una encuesta. Ahora salieron comentócratas. Ayer me estaban platicando. Fíjense nada más, ¿no? Hay una crisis en la comunicación de la presidenta de la República. Su equipo están peleados todos con todos. ¿De dónde lo sacaron? No sé. Tenemos un excelente equipo de jóvenes como Belmont, ya no tan joven, pero sigue siendo medio joven. Paulina Silva, que nos ayuda mucho en la comunicación de todas las secretarías. Ella tiene a cargo, entre otras cosas, la comunicación de todas las secretarías y los resultados del gobierno. Alfonso Brito, que nos ayuda también con los medios. Es decir, a diferencia de antes que había solo un responsable, pues ahora hemos dividido responsabilidades. Yo me reúno con ellos todos los lunes, hacemos una planeación y trabajan de manera muy coordinada. Y Jesús Ramírez, a quien también los comentócratas no les cae bien, y hay muchos, nos ayuda mucho con los medios alternativos. Pues por su experiencia y comunicación, y forma parte como coordinador de asesores pues de todo el equipo de comunicación. También se enojan y dicen que tenemos compradas a todas las empresas de encuestas. Pues imagínense lo que gastaría el gobierno si tuviera compradas a todas las empresas de encuestas. Y ahora sí que no importa el medio, de todas maneras pues hay encuestas. Algunos nos dan 69, otros 70, 72, otros 78.
Pero lo cierto es que hay una aprobación del gobierno de México por parte del pueblo. Hay quienes no están de acuerdo con nosotros y qué bueno, porque eso es la democracia. Eso es la democracia, es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que en efecto, incluso comentócratas confirman la aprobación de Claudia Sheinbaum, en donde no estamos hablando solo de una encuesta, estamos hablando de muchas encuestas que dicen que la gente confía en la presidenta de México. Pero además, es matemáticamente imposible que 10 empresas distintas, muchas de ellas competidoras, coordinen la misma mentira sin inconsistencias evidentes. Porque la mayoría de la gente que descalifica las encuestas las descalifica y si les dices, a ver, analízame la metodología y esto, te dicen, mandé, ¿eso qué es? Margen de error, ¿eso qué es? ¿No? ¿Coeficiente de confianza? No le tengo confianza. Así es. Ahora, ¿qué dicen las encuestas? ¿Por qué confía la gente en la presidenta? Factométrica reporta que casi el 80% valora su honestidad. De las Heras dice que el 74% la percibe como mujer de resultados. Mitofsky registra con 70.4% el nivel más alto del año en su serie, porque Mitofsky va midiendo. Imagínense ustedes cómo se debe sentir la oposición en estos momentos cuando Claudia Sheinbaum, la que dijeron que era ineficiente, incapaz, que solamente iba a seguir órdenes, termina con una aprobación histórica. Es tremendo lo que ocurre y el golpe de realidad que se están dando, y mientras tanto la realidad a quien sí le está explotando es a quien la oposición le apostó el 100%, al presidente de los Estados Unidos. Y es que ya salió el peine, resulta que la confirmación pues es esta, lo comparte la Catrina Norteña, de por qué Melania Trump habría salido de urgencia en la Casa Blanca a decir que nunca tuvo relaciones de amistad con Epstein. Y es que en Inglaterra se habría filtrado un correo electrónico del 2002 de Melania a Ghislaine Maxwell, quien era la pareja de Jeffrey Epstein, en donde con mucha confianza le pregunta sobre Jeffrey Epstein y Palm Beach, que es en donde está Mar-a-Lago. Fíjense nada más. She appeared to reference an email as well, an email that has been published, that is part of the Epstein files that have been released over a period of time. It's an email, I believe, from October 2002, an email that she is alleged to have written to Ghislaine Maxwell, the partner of Jeffrey Epstein. It's an email in which she writes to Ghislaine, "Dear G, how are you? Nice story about JE in NY magazine. You look great on the picture. I know you're very busy flying all over the world. How was Palm Beach? I cannot wait to go down. Give me a call when you're back in NY. Have a great time. Love, Melania." So says that email from 2002. Now, Melania Trump is saying in this extraordinary live statement from the White House that she is not associated with Jeffrey Epstein. She never has been. She never went on his aeroplane. That he had no part in her being introduced to her future husband, President Donald Trump, essentially totally disassociating herself with Jeffrey Epstein. Pues así la situación, les digo, Donald Trump parece ser que sí necesitaba mucho de los escándalos de la guerra, de los aranceles y de los conflictos internacionales, porque en cuanto se apagaron esos conflictos y en cuanto se apagaron esos escándalos, pues estalló la bomba otra vez. Volvió a estallar la bomba, haciendo referencia particularmente al tema de los archivos Epstein. ¿Ustedes qué opinan? ¿Donald Trump usó los conflictos internacionales para que no se hablara de los archivos Epstein o realmente quería salvar al mundo? Vayan dejándome aquí sus comentarios, yo los sigo leyendo como siempre y vámonos de ahí directamente a las burlas. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum se burló de la oposición y de las especulaciones después de su reunión con BlackRock. Sí, eso despertó mucha inquietud, mucha incertidumbre, porque ¿quién es BlackRock? BlackRock no es alguien que realmente sea de la gracia o de la simpatía de los gobiernos de izquierda o de la ideología de izquierda. Pero ¿por qué México sí hace negocios con BlackRock e incluso Claudia Sheinbaum lo recibe? Nada tiene que ver con las especulaciones que ahora son motivo de burla para México y para la presidenta Claudia Sheinbaum.
Leí, ay, es que se reunió con BlackRock y al otro día anunció el fracking. Ay, ¿de verdad? No sabía, de veras, es que da risa. Como si me hubiera puesto yo de acuerdo con BlackRock el día anterior para anunciar al otro día. ¿Qué es eso? Pues es un fondo muy importante de inversión. El presidente López Obrador se reunió con él muchas veces, nosotros nos reunimos con él como con otros fondos de inversión para conocer lo que está pasando en el mundo, su visión sobre México. Leí, ay, es que se reunió con BlackRock y al otro día anunció el fracking. Este es un tema que generó muchísimo ruido, pero también muchísima desinformación. A ver, ¿quién es BlackRock? Estamos hablando de la mayor administradora de activos en el mundo, con más de 9 billones de dólares bajo gestión. Es decir, no es un actor ideológico, pero sí un actor financiero global. BlackRock invierte en infraestructura, en energía, en transporte y en proyectos estratégicos en decenas de países, independientemente del gobierno que esté en turno. ¿Por qué se reúne con México? Porque México es un mercado relevante en energía y también en infraestructura. Evidentemente no se reúnen con México por la afinidad política. Y aquí es donde se cae una narrativa muy común. Pensar que cualquier acercamiento con capital internacional contradice automáticamente una postura política. El dinero no tiene ideología, que no se les olvide. El dinero tiene interés. Entonces es incoherencia política o pragmatismo económico, porque una cosa es el discurso y otra cosa muy distinta es cómo funcionan realmente los mercados globales. Y una cosa es decir que este gobierno es dictador, es autoritario, que nos vamos a convertir en Venezuela, en Cuba. Y otra cosa muy distinta es ver que el gobierno mexicano pues está haciendo negocios con los grandes. Que el gobierno mexicano está siendo reconocido también por los grandes. Ahí es donde está la clave de todo el asunto y la explicación también de por qué la aprobación de Claudia Sheinbaum, de por qué Morena sigue gobernando a pesar de tantas campañas de desinformación, de mentiras e incluso de un presunto intento de sabotaje hacia la refinería Dos Bocas. La Casa Blanca ha adelantado que el presidente Donald Trump abordará con el secretario general de la OTAN la posible retirada de Estados Unidos de la Alianza Atlántica. ¿Esto es grave? ¿A quién va a afectar si Estados Unidos sale de esta alianza y por qué están amenazando constantemente con ello? I have a direct quote from the President of the United States on NATO, and I will share it with all of you. They were tested and they failed. And I would add, it's quite sad that NATO turned their backs on the American people over the course of the last 6 weeks when it's the American people who have been funding their defense. As you know, President Trump will be meeting with Secretary Ruta in a couple of hours here at the White House, and I know he looks forward to having a very frank and candid conversation with him. I have a direct quote from the President of the United States on NATO, and I will share it with all of you. ¿Qué pasa si Estados Unidos se retira de la OTAN? Eso es lo que realmente nos interesa saber. Estados Unidos aporta nada más y nada menos que el 70% del gasto militar total de la alianza. ¿Qué significa? Que sin Estados Unidos, la OTAN perdería su principal capacidad militar, logística y de disuasión. Ahora, la OTAN no es solamente un acuerdo político. Es un sistema de defensa colectivo. Es decir, el acuerdo es que si un país es atacado, los demás responden. Pero esto no se cumplió del todo en lo que ocurrió en Medio Oriente. Pero si Estados Unidos se sale, Europa tendría que asumir por sí sola gran parte de su defensa, en un momento donde hay tensiones con Rusia y conflictos activos. ¿A quién afecta directamente? A Europa, pero también afectaría el equilibrio global, porque Estados Unidos perdería influencia estratégica y otros actores ganarían espacio. Entonces no le conviene tampoco a Estados Unidos dejar así como así la OTAN, sobre todo porque la OTAN es un organismo que cumple siempre todas las solicitudes de los Estados Unidos. Es una alianza que está de tapete de los Estados Unidos porque depende totalmente de ellos. When it came time to provide the logistical and other support the United States needed in Iran, some allies were a bit slow, to say the least. In fairness, they were also a bit surprised. To maintain the element of surprise for the initial strikes, President Trump opted not to inform allies ahead of time, and I understand that. But what I see when I look across Europe today is allies providing a massive amount of support, basing, logistics and other measures
to ensure the powerful US military succeeds in denying Iran a nuclear weapon and degrading its capacity to export chaos. Nearly without exception, allies are doing everything the United States is asking. Sin excepción, los aliados están haciendo casi todo lo que Estados Unidos pide y eso lo confirma la OTAN. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Es una amenaza nada más del presidente de los Estados Unidos o realmente podrían salirse de esta alianza? Lo sigo leyendo, como siempre, muchísimas gracias, noticiosos. ¿Ustedes qué opinan otra vez del tema del incendio en Dos Bocas? ¿Fue otro accidente más? ¿O de plano ya podríamos empezar a contemplar un intento de sabotaje? El gobierno mexicano debería empezar a investigar y a tener más cautela, porque no es el primero, sino que les digo, ya van varios en solo este año. Y eso ya empieza a encender las alarmas. Aquí la mayoría dice que son sabotajes que fueron provocados, pero habrá que ver, porque se tendrán que hacer investigaciones y vamos a ver en qué termina todo esto. Noticiosos, suscríbanse, denle like y compartan para llegar a más personas como siempre lo hacemos. Yo soy Yasira Handal y tú ya lo sabes. Activa la campanita de notificaciones porque yo te voy a estar esperando con tu comentario en la próxima transmisión. Bye bye.